Entonces yo me había propuesto sacar el podcast el 22 de octubre, el primer episodio. Lo logro, fue un boom, fue increíble la respuesta de la gente. Y después dije, ¿y ahora qué? Hola, ¿cómo están? Soy Sofía Carreón y este es el podcast de Seamos Santos. El episodio de hoy es un episodio súper cortito y también muy especial porque es justamente el fin de temporada. Yo sé que no les había contado que había temporadas, lo acabo de decidir ahorita, pero sí, este va a ser el último episodio de la primera temporada del podcast y a ver, les quería contar un poquito sobre mi experiencia teniendo este podcast. Cómo empezó, lo que fue, fue todo un proceso un poquito largo, pero creo que un proceso increíble, o al menos que yo disfruté muchísimo. Y también les quería agradecer por ser parte de esto, por escucharme. Y pues bueno, hace un año más o menos, poquito más, menos de un año, el 22 de octubre del 2019, el día de Juan Pablo II, salió el primer episodio del podcast, que fue ¿Por qué seamos santos?, ¿no? Y la verdad fue interesante porque yo ya había traído la idea de hacer un podcast desde tiempo anterior, ¿no? Para mí el tema de la santidad es algo que me encanta, ¿no? O sea, para mí fue un descubrimiento enorme y fue como un mensaje que yo dije, tengo que transmitirle al mundo, ¿no? Como que era algo que yo tenía que contarle al mundo. De ahí nace la página de Seamos Santos. Empiezo en Instagram y subo frases diarias de santos y tal y tal. Y llega un punto en el que ya no era suficiente, ¿no? Yo decía, pues es que una frase pues está padre y ayuda, y yo sé que hace mucho bien la página de Instagram, pero como que yo quería más, ¿no? Quería transmitir más. Y intenté también como poner meditaciones o reflexiones abajo, o sea, en las descripciones en las descripciones de las fotos de Instagram, pero la verdad es que soy malísima para escribir. Y soy una persona que ama hablar. O sea, realmente cualquier persona que me conozca sabe que amo hablar. Soy la típica persona que manda voice notes de 5 minutos. Creo que el voice note más largo que he mandado fue como de 12 minutos. O sea, literal un podcast. Pero Pero justo amo hablar, me encanta predicar horas eucarísticas, me encanta, es algo que me gusta mucho. Entonces dije, pues, ¿por qué no hacer un podcast, no? Ahora, eso era simplemente una idea y al mismo tiempo había muchísimo miedo al que dirán, había muchísimo miedo de que yo no tenía ni idea cómo hacer un podcast, nada, o sea, pero absolutamente nada, ¿no? Entonces, me acuerdo que fue como a principios de octubre que dije, voy a hacer un podcast, o sea, me voy a lanzar, lo voy a empezar. Y es más, dije, va a salir el 22 de octubre porque yo se lo quería de alguna manera como consagrar a Juan Pablo II, ¿no? Y el 22 de octubre es su día. Entonces dije, este podcast va a salir el 22 de octubre, sea como sea, pero sale. Entonces me puse a investigar, o sea, en videos de YouTube, literal, cómo hacer un podcast, qué tiene que tener un podcast, qué micrófonos usar. Y la verdad ahí me ayudó, le hablé a un primo que sabía mucho de micrófonos, me prestó un micrófono, después fui a la Nahua, a mi universidad, a que me prestaran otro micrófono y, y así, o sea, como que poco a poco, el primer episodio lo grabé en mi coche, y al mismo tiempo también hubo muchísimas dudas de decir sí, o sea, como que yo tenía miedo de dar dar esta imagen de que yo ya había llegado a la santidad, ¿no? Como que, pues, ¿quién era yo para hablar de la santidad si yo no estaba ni cerca de la santidad, ni era una experta, y ni lo soy? O sea, ni estoy cerca, ni soy una experta, ¿no? Entonces como que también estaba este miedo que yo decía, pues es que tal vez no viene al caso, tal vez no, o sea, hubo mucho miedo. Me acuerdo el día que salió, no saben mi pánico. O sea, realmente era muchísimo pánico porque obviamente toda la gente que conocía ya iba a saber que yo había hecho un podcast sobre la santidad. Me preocupaba demasiado qué iban a decir. Fue todo un tema, la verdad fue muy interesante ese día. Pero fue increíble ver la respuesta que hubo, sobre todo en ese primer episodio. O sea, creo que hasta la fecha es el episodio con más vistas, con más escuchadas o reproducciones más bien. Pero sí, entonces desde ahí, ok, sale, es un boom, la verdad tiene súper buena respuesta. Yo lo logré, saqué el podcast el 22 de octubre y después dije, ¿y ahora qué?
¿no? Y yo sí tenía más o menos los temas puestos, más o menos tenía escrito qué temas venían. Y para el segundo episodio fue un desastre porque grabé el segundo episodio, de hecho ahí lo de tener, no me acuerdo ni de qué tema era, pero era un fracaso ese episodio. O sea, era un fracaso porque no estaba sintiendo lo que estaba diciendo. O sea, para mí grabar el primer episodio fue facilísimo porque era algo que yo traía en el corazón y simplemente me explotó del corazón. O sea, ni siquiera tuve que preparar mucho. Digo, obviamente sí, porque no sabía cómo grabar, me costaba grabar con naturalidad delante de un micrófono, pero era un tema que me explotó del corazón. O sea, no era que lo planeara ni nada, ¿no? Y el segundo episodio me costó la vida y realmente justamente lo grabé y no estaba padre y no me salía del corazón y no me gustaba. Y hablé con una tía y me decía, Sofía, pues es que tiene que ser un tema que traigas en el corazón, ¿no? O sea, como que justamente la línea eres tú, o sea, no tienes que seguir una línea ahí con los temas y tal. La línea es que eres tú, punto. Y de ahí se me vino luego el tema de los deseos del corazón, ¿no? Y ahí sale el segundo episodio. Y así, cada episodio era una historia diferente y era ver cómo lo lograba y era muchísima oración. Y yo, algo que tuve súper claro desde el principio es que yo sí quería que el Espíritu Santo fuera el protagonista del podcast, ¿no? Porque al final yo decía, pues sí, o sea, que al final mi seguridad sea que es un mensaje que Él quiere dar, ¿no? O sea, que es un mensaje del Espíritu Santo al mundo y no es que yo esté hablando, sino que sea Él el que hable. Y entonces, pero también de ahí al mismo tiempo, creo que ahí se da mi inconstancia, porque yo como que de alguna manera me refugié en el hecho de que el Espíritu Santo me iba a avisar cuando quería que saliera un episodio, ¿no? Y yo me valió y yo seguí viviendo mi vida y la verdad tenía muchísimas cosas al mismo tiempo, o sea, traía que si clases, mi vida normal, mi vida con amigas, como que tenía muchísimas cosas en mi vida en ese momento. Y de alguna manera, pues sí descuidé muchísimo el podcast. Hasta hace poco, más o menos al principio de la cuarentena, tuve una junta, tuvimos como una reunión en Zoom, la verdad súper especial, con muchísimos podcasters católicos. Y muchos, me impresionó porque muchos me dijeron de que Sofía, a ver, están buenos tus podcasts, pero eres súper inconstante, ¿no? O sea, eres muy, muy inconstante. O sea, y tienes que ser constante, es súper importante en un podcast la constancia y cada semana y saca un episodio y tal. Y me lo repitieron tanto que dije, pues lo tengo que lograr, ¿no? Y al mismo tiempo, pues estaba en cuarentena, estaba en mi casa, no tenía nada más que hacer. O sea, de alguna manera no tenía excusa. Entonces me comprometí y la verdad aprendí muchísimo, ¿no? En estas semanas, la verdad es bien intenso grabar un episodio cada semana. Admiro a la gente que digo, yo lo logré no sé, por gracia de Dios y porque estaba en cuarentena y espero lograrlo en la próxima temporada, seguramente sí. Pero de alguna manera, pues sí exige tiempo, exige que investigues, exige que reces muchísimo, porque pues justo yo me comprometía que iba a haber oración atrás de cada episodio. Y había momentos en los que yo decía, ya no quiero rezar, ¿no? Y les digo, grabé un episodio completo de esto. Pero realmente ha sido, o sea, dentro de todo ha habido ups and downs, obviamente, pero ha sido increíble, un proceso increíble. Aprendí demasiado, aprendí muchísimo de todos los invitados que tuve. Aprendí de todos los temas de los que hablé, o sea, muchísimos de esos temas yo investigué antes de hablar porque aunque eran cosas que sí traían el corazón, también hay que tener información extra. También aprendí, o sea, para mí el momento en el que empecé a invitar gente, no sé si se dieron cuenta, pero a mí me costó muchísimo, o sea, me di cuenta que era súper diferente grabar un episodio sola, donde yo podía repetir las veces que yo quisiera el episodio y volverlo a grabar y volverlo a grabar y ya hasta me trabé, pero y volverlo a grabar y con otra gente, no, era súper diferente, era una vez y a ver cómo le haces y después lo editas, pero eso es lo que tienes, ¿no? Y es que fluya la conversación y es un tema. Es totalmente diferente. Pero realmente, nada, esa ha sido mi experiencia. Creo que justamente fue una temporada súper improvisada donde fue una temporada de aprendizaje realmente, donde me lancé, dije vamos a empezar y pues hubo ups and downs, pero realmente al menos yo me voy con una experiencia increíble de tener este podcast. En serio soy súper feliz y en serio les quiero agradecer a todos por darse el tiempo de escucharme. O sea, no saben lo que valoro el hecho de que se den un tiempito de su día y me escuchen. Entonces,
muchísimas gracias por ser parte de esto. Muchísimas gracias por todos los mensajes que me han estado mandando. Realmente no saben lo que me motivan y lo que me ayudan. A ver, ¿no? A ver cómo es que actúa el Espíritu Santo. Realmente a veces yo digo, ¿en qué momento dije eso, no? O que me mandan mensajes y me dicen, no sabes lo que me ayudó este episodio. Y yo, ay, qué fuerte, ¿no? Porque para mí simplemente fue como, un episodio más. Y hay gente que en serio le ha ayudado mucho. Entonces, nada, agradecerles por tanto cariño, por tantos mensajes, por su tiempo. Y nos vemos en la próxima temporada de Seamos Santos, el podcast.